Hola, ¿qué tal? Gracias por estar escuchando este podcast. En esta ocasión deseo platicar un poco sobre Claudia Hernández, una gran narradora, una gran cuentista salvadoreña. Claudia nace en San Salvador en 1975 y bueno, recuerdo que se hizo famosísima con este premio que ella obtiene, uno de estos galardones del Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en el año de 1998 con su cuento Un demonio de segunda mano. Recuerdo también que muchos de estos cuentos comienzan a publicarse en la prensa gráfica y hasta que sale el primer libro de Claudia por Alquimia Libros, Otras Ciudades, en el año 2001. Luego en el año 2002 se le publica Mediodía de Frontera en la Dirección de Publicaciones e Impresos, la editorial del Estado acá en El Salvador. Olvida Uno es el primer libro publicado por Índole Editores en el 2005. De Frontera es prácticamente Mediodía de Frontera, ¿no? Supongo que hay algunas otras correcciones, no sé, es una nueva versión. Esta fue publicado en Piedra Santa, en Guatemala, en el 2007. La Canción del Mar se publicó en un suplemento de la prensa gráfica en el año 2007. Recuerdo especialmente que compré ese número de la prensa gráfica para leerlo. Tenía así la galería de cuentos en varias páginas de ese suplemento. Luego en 2013 Punto de Lectura publica Causas Naturales, y en cuanto a novela, Rosa tumba y quema, El verbo J y Tomar tu mano, que se publican en Laguna Libros en Bogotá. En fin, Claudia es una narradora que me encanta. Siempre sus temáticas sobre lo insólito. Cuando uno comienza a leer los cuentos de Claudia, todo ese decorado de la certidumbre se cae y da paso a algo más, a lo insólito. Muchos de los lugares donde ocurren las acciones de estos relatos, y yo me voy a enfocar en este libro que tengo en mi mano, Mediodía de Frontera, ocurren en espacios íntimos, siempre en habitaciones, como por ejemplo este cuento de La mía era una puerta muy fácil de abrir, o el propio de Mediodía de Frontera, donde las acciones transcurren en un baño público. Siempre hay baños, ¿no? Puertas prohibidas, habitaciones, ¿sí? Como el cuento este de Causas Naturales, que lleva ese nombre, Habitaciones. Y bueno, ocurren siempre como en un ambiente íntimo. Si no es en la casa, pues es afuera, ahí en la colonia, en la residencial. Y me encanta mucho este tema también de las intromisiones. Siempre hay algún elemento, algo ahí que te invade tu espacio cotidiano, íntimo, y creo que también psíquico. Y bueno, y se produce este juego de extrañamiento kafkiano, ¿verdad? Hay una transgresión de la lógica, hay una anomalía por ahí, y esta crisis destructiva generalmente surge a partir de lo normal, o sea, lo que conocemos como normal, la normalidad, es objeto de conflicto para muchos de estos protagonistas. Y sí, pues los personajes actúan, responden de una manera distinta a la que conocemos como normal, y es ahí, con esas relaciones, con estos comportamientos que a unos personajes les parecen normales, a veces eso se vuelve un conflicto. Eso de encontrar lo monstruoso en la cotidianidad me encanta, y desde acá, desde este humilde podcast, queremos recomendar a esta autora salvadoreña, y me permito leer un cuento que aparece en el libro Mediodía de Frontera, Lázaro el buitre. Bueno, de vez en cuando a Lázaro se le salía el instinto, sobre todo en los funerales, donde siempre había que mantenerlo lejos del muerto, porque se le acercaba de más y decía en voz alta que quería comérselo, que le despertaba el apetito. Entonces nos lo llevábamos a un restaurante, a tomar una copa o a que comiera algo. Siempre pedía carne cruda para que le recordara al bocado que acababa de dejar en el ataúd, decía. Y le celebrábamos el comentario como la mejor de las bromas, porque todos sabíamos que, bajo el traje y la sonrisa, Lázaro era un buitre. No lo disimulaba, no se recortaba las garras,
ni plegaba las alas, salvo cuando viajaba en autobús, por consideración a los demás pasajeros. Pero una vez en la calle las extendía de nuevo. Cuando andaba más contento del usual, elevaba el vuelo y surcaba la ciudad y coloreaba con sus alas y su vuelo nuestro cielo de granito. Si volaba, era motivo de comentarios. Si estaba en el suelo, era motivo de conversaciones. La gente le sonreía y lo saludaba, no porque fuera un buitre, sino porque era gracioso, amable. Caminaba por la ciudad, soltando frases corteses al aire y provocando conversaciones en cada esquina. Siempre tenía de qué conversar, y por eso nadie lo excluía por ser un buitre y por tener plumas incrustadas en la piel y un pico enorme en lugar de boca y una estatura descomunal para un buitre, una estatura de hombre. Y se comportaba como hombre. Salía temprano de casa y compraba los periódicos de la tarde. Era un buen ciudadano, aunque no tuviera sus papeles en orden, porque jamás arregló papeles, ni siquiera los tenía. Se había aparecido así, nomás, y le alquiló al dueño del edificio el apartamento arriba del mío, con los únicos papeles que decía que se necesitaban para vivir en una ciudad como esta. Era un buen ciudadano, y de eso hubiera tenido la expresión si hubiera tenido un rostro como los nuestros, un rostro humano. Le agradaba a todo el mundo, a los de las calles, a los del vecindario, hasta a mí que tenía que soportar su silencio sobre mi techo, porque era simpático. Sus chistes eran lo mejor que cualquiera hubiera oído. Eran capaces de hacer reír hasta los que les corre vinagre por las venas. Uno podía perdonarle cualquier cosa con tal de conservar su compañía. El gusto por la carne cruda durante las cenas que compartía con nosotros, su arrogancia cuando hablaba de lo bien que se siente volar sin ir encerrado en un avión, el olor del polvillo que despedían sus alas y hasta su manía de salir por la ventana en lugar de retirarse, como todos nosotros, por la puerta. Pude perdonarle incluso que un día de hambre arrebatara de mi terraza al perro de mi señora. No puede uno negarle comida al vecino. Y que otro día, accidentalmente, hiriera el brazo de mi hija cuando quiso tomarla durante un juego y sus garras torpes le traspasaron la piel. Pude perdonarlo. Lo que no pude excusarle fue la avidez con la que limpió la sangre con su propia lengua. Mi esposa hasta besó su mejilla y le pidió que no se abochornara. La herida cerraría. Mi hija tenía un buen organismo. Pero él continuaba. La lamía y le sonreía, le hacía cosquillas y ella reía. Y todos reían con él. Parecía un juego, pero no era un juego. Nadie que juega mira con la voracidad con la que él miraba a mi niña. Deseaba comérsela como se había comido al perro y como había querido comerse a los muertos en los funerales y como comía la carne cruda en los restaurantes y como se habría comido a miles de animales en el lugar de donde venía. Yo lo sabía, lo había descubierto y él lo notó. Por eso se acercó a disculparse conmigo, a decirme que aún no lograba controlar ciertas cosas, pero que no fuera yo a creer que él quería dañar a mi hija. Le sonreí entonces y le dije que no había problema. En verdad quise creerlo. Pero por la noche se metía en mis sueños y en las garras y en la boca se llevaba al perro muerto de mi esposa, a mi hija y a mi hijo. Los devoraba con deleite. Luego llamaba a una bandada inmensa y devoraban a todos los hombres, y yo solo podía verlo desde lejos, no podía alcanzarlo. Los días siguientes me invitaba constantemente a salir para que olvidara lo sucedido, pero no acepté, sino solo una vez sin decirle a nadie y sin darle tiempo para que avisara hacia dónde saldría. Lo llevé al monte a cazar. Me dijo que con su vuelo, su vista y sus garras atraparíamos piezas valiosas. Le brillaron los ojos de deseo. Estábamos solamente los dos. Él volaba alto y dibujaba círculos en el cielo.
Yo buscaba liebres, pero él buscaba algo más grande. Cada cierto tiempo descendía y volvía a mí con una pieza enorme, incrustada en las uñas. La depositaba a mis pies, me miraba con malicia y decía que aún podía traer algo más grande. Yo sonreía. Después de 7 piezas voló alto y dibujó círculos en el trozo del cielo que estaba sobre mí. Era el momento, el mío. Le disparé. Mientras galanteaba su vuelo, le disparé. Mientras se precipitaba herido, le disparé. Le disparé cuando cayó. Incluso cuando ya estaba muerto, le disparé. Luego regresé a casa donde nadie había notado nuestra ausencia. Yo había vuelto a la misma hora de todos los días, pero él preguntaron muchos días. Después, cuando hasta yo no lo había olvidado. Preguntaron por qué ya no aparecía y ya no volaba, y yo lo único que pude decir fue que a lo mejor se había marchado, así, sin avisar, cómo había llegado, o que a lo mejor nunca había sido, nunca había estado ni se había llamado Lázaro, y que solo había sido un sueño colectivo. La gente se quedó tranquila, no se preocupó, ni yo me preocupé. La gente por acá sabe olvidar con facilidad. Los vecinos tampoco preguntaron más. El dueño del edificio vino una tarde a desalojar sus pertenencias. Algunos inquilinos le ayudamos. Yo hasta me quedé con uno de sus trajes. Los demás se quedaron aguardando la llegada del siguiente vecino.